acuérdense que este ejercicio va a estar en la plataforma para que lo puedan repetir las veces que sea necesaria y en realidad el objetivo es que poco a poco ustedes lo vayan integrando. Obviamente con las instrucciones te recuerda que regreses, pero cuando hagas esta práctica de forma personal, cuando ya tengas un entrenamiento un poquito más amplio, lo que vas a hacer solamente es notar todo lo que hay afuera y todo lo que está pasando dentro de ti. Solo notarlo. Incluso vamos a hacer algunos otros ejercicios que van a contribuir a esto. Sí, y en realidad también tiene un nombre y esto es, clínicamente se le llama un aplanamiento afectivo. Quiere decir que la persona no tiene una respuesta que vaya, que sea congruente con la situación que ha pasado. Por ejemplo, si puede pasar a veces incluso ante una intensidad emocional, y a lo mejor un ejemplo que tenemos como muy claro es cuando hay una pérdida de un ser querido, cuando hay una ruptura y la persona no puede llorar o la persona dice, es que no siento. En realidad eso podría ser una incongruencia, porque lo más congruente es que la persona esté triste, que la persona llore, que la persona se desespere, porque el llorar, en este caso, tiene una función de buscar el apoyo de las demás personas y que conforme tú vas llorando, tu propio sistema, incluso tu cerebro, va generando una serie de opioides endógenos para que tú te vayas tranquilizando. Si hay este bloqueo emocional, estaría hablando de que hay ciertos procesos de pensamiento, ciertos procesos cognitivos que te mantienen en una rigidez que hacen que estas emociones se bloqueen o en este caso, como dices, igual que el cuerpo con los estímulos. Es bien importante empezar a identificar qué hemos hecho que no nos ha funcionado y qué podemos hacer diferente. Sí podría referirse, número uno, hay que consultar con un profesional porque puede ser que sea parte de un trastorno del sueño, por ejemplo, y sería importante revisarlo. Si la experiencia tiene que ver más con lo emocional, incluso hay personas que a veces no duermen o se distraen en TikTok o jugando algo para no dormir por el temor a la pesadilla o a esta sensación. Entonces, el objetivo es un poquito como el ejercicio que hicimos hoy, es notarlo, saber que esto pasa y entonces, si respirar hasta el momento no me ha funcionado, probablemente puedo buscar otra serie de estímulos. Probablemente puedes poner alguna otra música. También hay, no sé si han tenido al alcance estos como aromas que puedes tener, porque el objetivo de esto es buscar qué es lo que necesita nuestro cerebro para llegar a experimentar esta calma. Les voy a enseñar también en una siguiente sesión algunas técnicas que son de autocompasión y acompañamiento hacia ti. Frecuentemente vamos en la búsqueda de cuidado o de acompañamiento de otras personas y nos olvidamos que también podemos hacerlo. Entonces, algo que te puedo recomendar así rapidísimo es, para dejar de tenerle miedo a la experiencia, recordar que en ese momento tú también puedes consolarte y empezar a mejorar este diálogo y decir, yo estoy aquí, yo estoy contigo, voy a estar en calma y te voy a estar acompañando. A veces también el ejercicio funciona cuando lo piensas en qué harías para brindarle calma a alguien que quieres, a tu persona favorita, a alguien que quieres mucho, a tu mascota. ¿Cómo le hablarías? Ajá, o sea, vamos a ir entrenando un poquito eso. Ojo, hay que entender, cuando estamos en un estrés prolongado, es decir, estamos en el día a día, en el momento de vigilia, actuando, respondiendo, cumpliendo exigencias, cumpliendo tareas. ¿Qué pasa? Cuando tu sistema intenta relajar, hay ciertos procesos que tienen que ver con procesos ya mentales, cognitivos, que se pueden desarrollar incluso en las etapas o en las fases del sueño, que pueden activar este sistema simpático. Entonces, estamos hablando ahí de que hay un estrés que ha sido cronificado que ya no permite el descanso. Por eso, en ocasiones, se llega a utilizar o se llega a requerir la medicación para que el cerebro vuelva a tener o a restablecer sus procesos neuroquímicos. Acuérdate de la slide que te puse en la de los procesos neuroquímicos.
A veces, sobre todo cuando experimentamos estas situaciones tan abruptas en la noche o en la madrugada, tiene que ver con que ya hubo suficientes factores de estrés, que lo están haciendo crónico y que lo que hay que atender es esta regulación neuroquímica. Ojo, no solamente es con medicamento. Conforme tú vayas entrenando estas prácticas, estos focos de atención, que vayas integrando también la respiración, vas a ir logrando llegar a un equilibrio de forma natural. Acuérdate que también en el módulo psiquiátrico el doc nos va a dar como todas estas pautas de incluso de forma natural qué hacer, pero es importante entender que es un proceso, número uno, muy común, número dos, muy frecuente, y número tres, que se puede abordar, pero hay que tener paciencia. Lo que estamos haciendo en la mega jornada es irles dando como pasito a pasito para poder llegar allá. Totalmente. Por eso, uno de los objetivos es identificar la emoción y expresarla. Ojo, expresarla no solamente es decírsela a alguien, expresarla es incluso decírtela tú a ti. Esta conexión, esta función comunicativa de las emociones sirve también de forma intrapersonal. Claro que las emociones a nivel interpersonal es muy necesario, porque si hay algún conflicto o si hay una situación alegre, compartir las emociones con los demás es muy útil. Pero tú nombrar las emociones, decodificarlas y saber de dónde vinieron, ayuda a que no se intensifiquen, a que no se desborden y entonces que puedas tener una mayor comprensión de dónde surgió esta emoción, cómo se llama, es una energía que me lleva a moverme hacia dónde y por eso es importante identificarla. Todavía no llegamos a esa sesión, pero vamos a ir para allá. El objetivo es que no lo interpretes. No tiene una explicación, no le busques una explicación, solo lo experimentaste y ya está. El buscar la señal, ojo, el buscar la señal no implica tener porque el querer interpretar a veces se confunde con la necesidad de quererlo controlar o querer tener la respuesta a todo. Y no siempre hay una respuesta. Puede ser a lo mejor que haya tensión, pero no es que lo tengas que interpretar como una forma de necesito saberlo, porque eso lo que lleva es a causar mayor tensión y mayor preocupación. Y probablemente entonces el pensamiento, el proceso de pensamiento va a ir, ¿por qué me hormigó la cabeza? ¿Por qué yo no sentí calma? ¿Qué me está pasando? Entonces estoy peor. ¿Por qué a los demás les funciona? Solo lo notaste y estuvo bien. Entonces, el objetivo a partir de aquí, después vamos a trabajar un poquito más. De hecho, justo en mi módulo, en la siguiente sesión, vamos a trabajar con los pensamientos catastróficos y en cómo ir entrenando este proceso de percepción. Acuérdate que la interpretación de las experiencias que tenemos es la que puede acercarnos a la calma o acercarnos a la preocupación. Entonces, para acercarte a la calma, la interpretación solamente es, probablemente estoy muy tensa y probablemente necesito descansar todavía más tiempo o probablemente necesito tomar más agua, ¿vale? Pero le diste el clavo porque el interpretar no siempre nos lleva como algo que sea gustoso. A veces interpretar también nos puede llevar a un malestar. Aquí pueden pasar dos cosas. Número uno, sí hay esta sensibilidad ante la ansiedad o al malestar de alguien más, sobre todo en las personas que son más sensibles o que son más empáticas, pero conviene muchísimo a veces identificar nuestras experiencias personales. Frecuentemente los conflictos que tienen que ver con las relaciones interpersonales nos van a afectar de una u otra manera, pero incluso por la forma en la que lo mencionas, ya empiezas a identificar un poquito, ok, me hace sentir triste, pero el siguiente paso es que identifiques el sentimiento, porque el sentimiento probablemente puede ser de rechazo. Probablemente es que yo quiero recuperarlo y la otra persona no lo quiere, pero yo sí quiero resolver esto, pero la otra persona más se aísla. Y entonces probablemente además de la tristeza hay un enojo. Y entonces ese enojo me puede llevar a la desesperación y me puede llevar a la angustia y me puede llevar a la frustración. Y es muy importante identificar que hay tristeza
y que también hay enojo. Y que el enojo a veces, el mensaje o la función del enojo es aprender a poner límites. Y acuérdate que los límites no se le ponen a las demás personas, los límites los vas poniendo tú. Quiere decir, ¿cuánto tiempo más vas a esperar para que esa persona quiera resolverlo? ¿No es más útil, por otro lado, empezar a cuidar de ti y empezar a focalizar toda esta energía que intentas focalizar en que la otra persona lo quiera resolver, en probablemente llegar a un nivel de aceptar y decir, si la otra persona no lo quiere resolver, yo no puedo hacer más. Yo tengo el 50% de mi responsabilidad en la relación, pero la otra persona tiene el 50% de la responsabilidad. Eso es una de las funciones que hay detrás del enojo. Y de la tristeza, claro, es que reparar el duelo. Hay situaciones, sobre todo los que tienen que ver con conflictos en las relaciones interpersonales, que la tristeza está presente para que nos demos cuenta que no se han cubierto nuestras expectativas o que las cosas ya no son como fueron en algún momento. Y la tristeza contiene esta energía que el objetivo es que nos movilice a reparar el daño que hemos sentido, que nos movilice incluso a buscar otras personas, otras actividades que nos puedan ayudar a reparar eso que es como el dolor en el corazoncito, ¿no? Y esto nada más lo comento para dejarlo a la reflexión, por si alguien más se identifica o si a ti te ayuda, creo que puede ser algo útil. Es un poco similar, acuérdate. La ansiedad en sí es lo que tú experimentas de lo que tú piensas de la situación. ¿Esto qué quiere decir? Probablemente hay personas que dicen, yo estoy a todo dar en un lugar aislado, porque a mí me da ansiedad cuando hay más estímulos, cuando hay más personas, y yo experimento tranquilidad cuando estoy sin nadie alrededor. Y entonces dices, a ver, entonces, ¿en dónde está el foco de ansiedad? Si no a todas las personas les causa ansiedad esta sensación de aislamiento, tiene que ver con lo que tú etiquetas de esta situación. Entonces, aquí la ansiedad se convierte en un proceso cognitivo. ¿Qué estoy pensando que me genera este aislamiento? Me siento abandonada o abandonado, me siento rechazado, rechazado, a lo mejor hasta me siento aburrida y este aburrimiento me lleva a conectar con otras experiencias emocionales de tristeza o de desamparo o me recuerda alguna situación que ya viví en algún momento y que este misma área de trabajo me recuerda, me traslada a ese tipo de situaciones que ya viví. Entonces, el objetivo aquí es notar que la ansiedad en sí misma no es por el área de aislamiento, sino que probablemente se relacione con algo que ya viene como con esta parte de los procesos de la memoria y el aprendizaje. Es qué relación le doy yo o qué significado le doy yo a este aislamiento que me empieza a generar angustia, que me empieza a generar preocupación, que me empieza a generar dolor, que me empieza a generar molestia. Porque en sí mismo probablemente la ansiedad no va por la situación, porque las situaciones a veces no las podemos cambiar. Lo grueso está o lo intenso está en que nos tenemos que adaptar a ellas. Pero el objetivo de ir notando todos estos procesos es que probablemente haya una relación con eso que te detona ansiedad, pero con otra cosa que te pasó en algún otro momento. Y que la ansiedad lo que está tratando de avisarte es que hay que resolver eso que duele o eso que dolió. Recuerden que pues este es el principio. Vamos empezando, vienen muchos procesos. La invitación es a que puedas estar haciendo este proceso con paciencia, integrando cada paso a paso, reflexionando acerca de lo que aprendes, de lo que conoces e incluso ir diciendo, no, yo creo que esto no va conmigo, porque el objetivo es que tú vayas conociendo tu propio funcionamiento. Esto sí me sirve, esto no me sirve, esto sí me hace sentido o esto no me hace sentido, para que tú vayas reconociendo en ti qué es lo que hay que trabajar. Acuérdate que las experiencias son muy individuales y que la invitación es que tú vayas integrando
poco a poco que vayas generando curiosidad y apertura para que pruebes los ejercicios y te des cuenta que algunos te van a funcionar, algunos probablemente te funcionen menos, pero que lo que vamos a ir haciendo a lo largo de toda esta mega jornada es irte ofreciendo una serie de herramientas diferentes para que tú vayas haciendo tu propia cajita de herramientas. Sí, también la respuesta es totalmente sí, porque en realidad, acuérdate incluso también de este slide, la ansiedad es igual al riesgo percibido sobre los recursos que tenemos. Si tú aumentas tus recursos, el riesgo que tú percibes de la situación que te genera ansiedad va a empezar a disminuir. Hay una mega jornada también de TLP o incluso hay un entrenamiento intensivo de TLP que se centra específicamente en todos los esquemas que pueden detonar alguna situación o alguna reacción emocional respecto al TLP específicamente. Entonces, las herramientas que aprendas aquí te van a ayudar para gestionar la ansiedad independientemente de cualquier diagnóstico que sea, pero si quieres algo más enfocado, también en la plataforma de psicoeducación online está ese entrenamiento. No hay una, no, sería como la analogía de que fue primero el huevo o la gallina. En realidad es que pueden pasar de forma intermitente. A veces, a través de un estímulo, puede venir la emoción generada por ese estímulo o este detonante, o a veces hay una emoción percibida que genera otra serie de estímulos que se interpretan. Acuérdense que muchos de los errores es la interpretación que hacemos de lo que nos pasa. Conforme nos vamos haciendo más hábiles para empezar a identificar y preguntarnos de dónde viene esta emoción, qué función tiene esta emoción en este momento, en este contexto y en estas circunstancias, y qué puedo hacer con esta emoción, en realidad es que el estímulo, si es interno, si es externo, si pasó antes o pasó después, lo que nos permite solo es nombrarlo e identificarlo y saber qué es como que en lo que tenemos que trabajar. Les pongo un ejemplo así rapidísimo, ya casi para ir cerrando. Eh, Probablemente si hay una situación, por ejemplo, en el trastorno de fobia social, en la fobia social las personas lo que tienen miedo no es solamente de pararse y hablar en público, sino tienen miedo de que se burlen de ellos o de ellas. Entonces, el estímulo puede venir después porque la emoción viene antes. La emoción del miedo pasa antes de que el estímulo suceda. Probablemente el estímulo nunca suceda incluso, pero más bien hay que irnos haciendo como más hábiles para identificarlo. Acuérdense que todavía viene mucho, mucho, mucho más que vamos a estar compartiendo.